Muy buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Buen Bueno, día, profesora. Hola, profe, ¿qué tal? espero que se encuentren bien resguardados del frío. ¿Qué tal con la vacunación? Esperando, profe, la segunda dosis. Esperando ya la segunda dosis. ¿Qué tal el resto? Yo no alcancé, profe. Ujú, También, profe, esperando la segunda dosis. ujú. Escuché que ayer algunos vacunatorios ya tuvieron que parar, tuvieron que cerrar porque se les acabaron las dosis. Entonces, los que están aguardando su segunda dosis, qué suerte que pudieron conseguir ya la primera. Y a resto esperemos que pronto lleguen más dosis para que se pueda ir completando la vacunación, que es uno de los pasos más importantes para poder disminuir sobre todo lo que sería el ingreso, o sea, la aparición de los casos graves. Igual de todas formas, chicos y chicas, a seguir manteniendo los cuidados porque la vacuna por sí sola no es lo que impide el contagio, sino la suma de todos los cuidados que venimos aplicando. El uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento. Y ahora a todas esas herramientas se está sumando ya poco a poco la vacunación. Entonces esperemos que lleguen más dosis. Y sobre todo tomar conciencia de la importancia de que un gran porcentaje de la población estemos vacunados para poder proteger a las poblaciones de riesgo. Entonces, ¿alguna duda, consulta, chicos, en relación a la vacunación o alguna experiencia que quieran compartir antes de entrar hoy al contenido que nos toca? No, profe, al menos no. Yo no tuve ningún problema en la Mm, hora de vacunarme. Y a mí, por ujú. ejemplo, yo tengo, por ejemplo, tengo el que es el de 21 días. ¿Cuál qué vacuna te tocó, Liana? El Pfizer, Pfizer. el de Ujú, 21. Yo vendría, o sea, estaría vacunándome otra vez el 11 de agosto. ujú. Lo bueno, o sea, lo interesante de la Pfizer es que es una nueva tecnología en vacunas. Entonces, realmente eso significa un avance más en lo que es en el área de la vacunación. Y bueno, ahora vamos a entrar luego en la parte que vamos a tratar dogma central de la biología molecular. Y eso también nos va a dar las herramientas para entender cómo funciona cada vacuna. La Pfizer y la Moderna son vacunas de ARN mensajero, entonces son una nueva tecnología que se está poniendo en práctica por primera vez, entonces eso es un hito muy importante dentro de lo que es la ciencia. Después tenemos, ¿alguien recibió otro tipo de vacuna que no sea Pfizer o Moderna? Bueno, hay diferencias en la efectividad. Digamos que hay vacunas más efectivas. Acá la compañera Jazmín pregunta, eh, ¿hay alguna mejor que la otra entre las vacunas que estamos teniendo? Digamos que hay diferencias en que algunas tienen mayor efectividad que otras, pero lo más importante es que todas las vacunas sirven para evitar los casos graves. Entonces, eh, es importante entender que si uno está vacunado no significa que no se va a contagiar. Se puede contagiar, se puede enfermar, pero lo que se ve es que en los individuos que están vacunados, la enfermedad siempre es mucho más leve y no se llega a los casos críticos donde se necesita terapia intensiva, se necesita intubación
que ya son intervenciones muy, muy delicadas y no siempre el paciente que llega a esa instancia no siempre va a responder. Muchos pacientes que llegan a esa instancia no logran sobrevivir, entonces fallecen. Entonces, en ese sentido, la vacuna es súper importante porque disminuye ese tipo de casos, disminuye el porcentaje de ese tipo de casos. Entonces, en ese sentido, no hay mucha diferencia en qué vacuna uno se llegue a aplicar, porque todas son efectivas en mantenerte alejado del hospital o de terapia intensiva. Entonces, eso es lo más importante, porque así el sistema de salud también se descontrae, se aliviana más y realmente está, ahí va a haber sobra camas para los casos que son realmente graves, que necesitan toda la atención que se pueda recibir. En el caso de personas muy alérgicas, tienen miedo a vacunarse. Bueno, yo soy alérgica y yo me vacuné, chicos y chicas. Yo recibí la Covaxin, que es otra, o sea, sería una tecnología clásica, que es la tecnología de virus inactivado. Y no tuve ningún, o sea, no tuve ningún inconveniente. Entonces, bueno, los que son alérgicos pueden consultar con su médico por si necesiten tomar algún antialérgico o algún, o sea, necesiten tener algún cuidado, pero en líneas generales los que son alérgicos se pueden vacunar. O sea, yo soy un caso de persona alérgica y yo me vacuné ya con las 2 dosis. Entonces, no tuve ningún problema más allá de la primera dosis, sentir un poco de cansancio, pero que se solucionó, o sea, descansando un poco una tarde, ya estaba bien. Y la segunda dosis ya no sentí más ningún efecto. ¿Alguna otra duda, consulta, experiencia? Profe, yo tengo una duda. Sí. En mi calificación de biología del segundo seminario no se me habría sumado, profe. A ver un poco, voy a ver eso, Jesús. Voy a revisar rápidamente. ¿Tu nombre completo, Jesús? Jesús Elías Vareiro Vera. ¿En qué grupo vos estabas, Jesús? Con Milena Patiño, Ana Chamorro. ¿Cuál era el tema que te correspondía? ¿Qué tema te correspondía del seminario? Ahí te Vamos. escribió Mile qué tema le tocaba, profe. Bueno, Gosher. Entonces, después reviso eso, después de la clase reviso eso, Jesús. Voy a anotar. Jesús Vareiro. Y voy a revisar eso, ¿sí? Dale, profe. Dale, Gracias. dale. Bueno, entonces vamos a entrar en la clase de hoy. Un breve repaso de lo que ya empezamos a ver la semana pasada y cerrar lo que sería hoy la organización del ADN dentro del núcleo, para después entender mejor los procesos de replicación de ADN, transcripción y traducción de proteínas que forman parte del dogma central de la biología molecular. Entonces, bueno, lo que habíamos visto la clase pasada, vamos a hacer un breve repaso.
Aquí nuevamente les presento el dogma central de la biología molecular. Y vamos a ir viendo que nuestra célula dentro del núcleo contiene el ADN, que es el material genético que va a encargarse de contener la información de nuestros genes. Entonces, el ADN es el material genético de nuestra herencia. Y a través de este ADN, las características de nuestros padres y nuestras madres se pasan, o sea, pasaron de ellos a nuestra generación, y los que decidan ser padres o madres a través de este ADN van a pasar sus características a sus hijos o hijas. Entonces el ADN es la molécula que va a aportar los genes, y los genes son los responsables de determinar nuestras características, o sea, nuestra herencia. Entonces, como el ADN está contenido en el núcleo y por lo general cada gen que contiene va a generar una proteína, entonces las instrucciones van a ser pasadas del ADN a la molécula de ARN mensajero mediante el proceso de transcripción. Y ese ARN mensajero, una vez que está listo, va a salir del núcleo, va a ir hasta el citoplasma, donde se va a encontrar con los ribosomas para poder, a través del proceso de traducción, generar una proteína. Entonces vamos a ver que vamos a revisar cada uno de estos pasos, el de replicación, transcripción y traducción, y vamos a ver que los principios que vayamos aprendiendo al entender cada uno de estos procesos nos van a ayudar a entender cómo funcionan también las vacunas que están siendo utilizadas ahora contra el COVID-19. Bueno, como dijimos, el ADN se encuentra dentro del núcleo, y este núcleo tiene una organización, tiene una envoltura nuclear que va a tener una doble membrana con poros que van a permitir la entrada o salida de, por ejemplo, proteínas desde el citoplasma al interior del núcleo, o del núcleo hacia el citoplasma. Esta membrana nuclear se continúa con el retículo endoplasmático rugoso y va debajo en su superficie, en su cara interna, hacia el interior del núcleo, contiene una estructura que se llama lámina, que vamos a ver qué funciones también cumple esa estructura. Dentro del núcleo vamos a tener la cromatina, que es nuestro ADN combinado con proteínas. El nucleolo, que es una región particular otra vez dentro del núcleo donde hay una síntesis de ARN ribosómico, y donde los ribosomas se están ensamblando. Y este sería un cuadro donde se resume las funciones, o sea, la descripción y las funciones de estos componentes del núcleo, el nucleolo y los cromosomas. En nuestro ADN, aquí vamos a hacer un breve repaso. Es una doble hélice, y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que sería ya la parte de lo que vimos en el capítulo 2 de biomoléculas. Y aquí recordamos que tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Entonces, cada una de estas moléculas están conformadas por nucleótidos, y un nucleótido es un grupo fosfato unido a un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, y en el caso del ARN es la ribosa, y este azúcar está unido a una base. Y estas bases
son los que aparecen aquí tanto para el ADN como para el ARN. Son bases nitrogenadas, que son anillos que en su composición, aparte de carbono, contienen también nitrógeno. Y para el ADN tenemos la timina, la citosina, la adenina y la guanina. En cambio, para el ARN vamos a tener uracilo, adenina, citosina y guanina. Entonces, estas serían, o sea, los nucleótidos de nuestros ácidos nucleicos se van a unir, se van a ensamblar unos con otros a través de los grupos fosfatos y pueden formar cadenas. La diferencia aquí, aparte de que en el ADN tenemos timina y en el ARN tenemos uracilo, aparte de que en el ARN el azúcar es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa, otra diferencia es que el ADN, a diferencia del ARN, forma una doble cadena. El ARN en nuestras células se presenta en forma de cadena simple, pero el ADN que está contenido en nuestro núcleo contiene o presenta una estructura de doble cadena en hélice. Entonces, nuestro ADN va a tener dos cadenas de nucleótidos. Vamos a ver que una se extiende del extremo 5', porque está el grupo fosfato acá libre, al extremo 3', que se refiere al carbono 3' del azúcar, desoxirribosa. Entonces, la cadena ADN presenta un sentido. Va del sentido 5' al sentido 3'. Y la cadena que se le asocia se sitúa o corre en el sentido inverso. Acá vemos que para esta cadena el extremo 5' se encuentra aquí abajo y el extremo 3' se encuentra aquí arriba. Después acá tenemos en el medio tenemos los nucleótidos y vamos a ver que, o vemos que entre cada nucleótido de cada cadena se forman lo que llamamos o lo que conocemos los puentes de hidrógeno. Entonces, entre la adenina y la timina se forman dos puentes de hidrógeno. Entre la citosina y la guanina vamos a tener 3 puentes de hidrógeno. Y estas dos cadenas entonces se asocian en forma antiparalela, porque esta cadena va de 5' a 3' y esta cadena corre en el sentido inverso. Entonces, estas dos cadenas se asocian de forma antiparalela a través de sus nucleótidos o sus bases nitrogenadas y entre cada base nitrogenada se forman los puentes de hidrógeno. Y otra vez, estas dos cadenas se enrollan sobre sí mismas para formar una doble hélice. Entonces, esa es la organización de nuestra molécula de ADN, que es la organización que ustedes observan aquí, pueden observar aquí en esta primera figura más abajo que les estoy señalando. Entonces, aquí tenemos la doble hélice de ADN, que gracias a las cargas negativas del grupo fosfato, importante recordar que estos grupos fosfatos que se van a encontrar por fuera de la hélice presentan carga negativa y gracias a esa carga negativa esta doble hélice se asocia con proteínas que conocemos con el nombre de proteínas histonas y esas proteínas histonas tienen carga positiva. Entonces, por atracción, las cargas negativas del grupo fosfato de nuestra doble hélice de ADN son atraídas por las cargas positivas de nuestras proteínas histonas. Y forman, las proteínas histonas con el ADN enrollado forman estas estructuras que llamamos nucleosomas. Después estos nucleosomas se van aglutinando
y forman una fibra de cromatina de 30 nanómetros que a su vez se va organizando en estas fibras de mayor tamaño de 300 nanómetros ya con ayuda de proteínas de andamiaje. Y esta sería la cromatina extendida o la cromatina que se observa en la etapa de interfase, que es la etapa donde nuestra célula no se encuentra en división. Una vez que nuestra célula entra en el proceso de división, esta cromatina se condensa aún más y nos da estas estructuras que conocemos con el nombre de cromosomas. Entonces, en el ser humano, nosotros en total presentamos 46 cromosomas que están organizados en pares del 1 al 23 al 22, más el par de cromosomas sexuales. Ya habíamos dicho que en los varones el par de cromosomas sexuales es XY. El X, el varón lo hereda a través del óvulo de la madre, y el Y lo hereda a través del espermatozoide del padre. Y en las niñas, este par va a consistir en 2 cromosomas X, uno que va a ser heredado de la madre y otro que va a ser heredado del padre. El resto de los cromosomas les llamamos autosomas y vemos que cada grupo de cromosomas, cada par, un par va a proceder del óvulo de la madre y otro par va a proceder del espermatozoide del padre, que aporta el padre. Entonces, vemos que cada par de cromosomas va a contener la misma información genética o el mismo conjunto de genes, solo que la diferencia es que uno viene de la madre y otro del padre. La excepción va a ser el cromosoma sexual, que el cromosoma X y el cromosoma Y contienen juegos diferentes de genes. Entonces, para compensar esas dosis, vimos que existe la heterocromatina de Barr o sexual que está presente en las mujeres. Bueno, aquí tenemos nuestra cromatina asociada a las proteínas histonas. Esta es la cromatina que se observa en la periodo de interfase de la célula, y esta es la cromatina que vamos a observar en la mitosis o en el periodo en que la célula está en el proceso de división celular. Entonces, esa capacidad de nuestra cromatina, nuestro ADN, de extenderse o condensarse, está relacionada a la acetilación y desacetilación de las proteínas histonas. Entonces, cuando a las proteínas histonas se le agregan grupos acetilos, estas histonas lo que hacen es descondensan y se extiende el ADN. En cambio, cuando se retiran estas histonas por desacetilación, nuestro ADN se va a condensar. Y esas zonas de ADN condensado dentro del núcleo de la célula se observan como formas más oscuras que conocemos con el nombre de heterocromatina. Las zonas de ADN que están descondensadas y se ven más claras dentro del núcleo es lo que se conocen como eocromatina. Entonces, dentro de la eocromatina vamos a encontrar los genes que se están expresando, ya que a la cromatina, al estar más descondensada, más abierta, permite que entre toda la maquinaria molecular necesaria para que los genes estén activos. En cambio, en esta zona más oscura de heterocromatina, significa que la cromatina está más condensada, entonces la maquinaria molecular para que los genes se expresen no puede acceder
Entonces, digamos que los genes en esa zona están apagados o no se están expresando. Hasta ahí, chicos y chicas, ¿alguna duda, consulta? No, doctora, profe. No, Bueno, profe. entonces recordamos entonces la heterocromatina son las zonas de ADN condensado. Entonces esas zonas no están activas o los genes que están en esa zona no se encuentran activos y tenemos tres tipos, la constitutiva, la facultativa y la sexual o corpúsculo de Barr. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre una u otra o de qué se trataba una u otra? ¿Te referías al modo de diferenciar, profe, o cómo? Sí, que era la heterocromatina constitutiva, la facultativa y la del corpúsculo de Barr. La del corpúsculo de Barr era para identificar a la mujer. Ujú. ¿Qué porción en el corpúsculo de Barr, qué porción del cariotipo de la mujer está condensado o inactivado? Y no era una de las X, profe. ¿Una de las qué? Uno Viste que las mujeres tenemos dos X. Sí, Entonces una de ellas estaba inactiva. sí, así mismo. ¿Y cuál es la forma de inactivar? Ensamblando, profe. O sea, se inactiva porque uno de los cromosomas X lo que hace es se condensa. ¿Y cómo se hacía que se condense el ADN? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para la condensación del ADN? No era desacetilar las histonas, profe. Desacetilación, vamos a volver. Sí, así mismo. Al desacetilar las histonas, nuestro ADN se condensa. Entonces lo que ocurre acá en uno de los cromosomas X de la mujer es que se va a desacetilar las histonas para que ese cromosoma X se mantenga condensado y al mantenerse condensado quede inactivo. Entonces en la mujer van a haber grupos de células al inicio en la fecundación. Los dos cromosomas X están activos, tanto el que se hereda del padre como el de la madre. En las primeras divisiones también, hasta que en algún punto, a partir del desarrollo embrionario, aleatoriamente va a haber un grupo de células donde el cromosoma X del padre va a quedar condensado, o sea, va a estar desacetiladas las histonas, va a quedar condensado y va a quedar inactivo. En el otro grupo de células va a ocurrir eso, pero con el cromosoma X de la madre. Entonces, eso en las mujeres se observa como el corpúsculo de Barr, que es una zona de ADN muy condensado. ¿Por qué? Porque es ese cromosoma X que quedó inactivado. ¿Para qué? Para compensar las dosis de que los genes que están en el cromosoma X se puedan expresar en la misma cantidad tanto en hombres como mujeres. Entonces sabemos que los hombres solamente tienen un cromosoma X, entonces ese es el único que siempre va a estar activo, y las mujeres al tener dos, aleatoriamente se va a inactivar uno u otro. Entonces siempre las células, todas las células de la mujer
a pesar de tener dos cromosomas X, uno solamente va a estar activo. Y eso es para que ocurra esa compensación de dosis entre ambos sexos. Ahora, ¿qué eran la heterocromatina constitutiva y la facultativa? La constitutiva son genes que inactivos que no se expresan. Que no se expresan. Sí. ¿Que no se expresan en qué casos? ¿Siempre o ocasionalmente? Que no se expresan nunca. Nunca, así mismo. Por ejemplo, hay células, habíamos dicho que nosotros tenemos diferentes tipos celulares dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles tipos celulares podemos encontrar en nuestro organismo? Células de la sangre. ¿Células de la Neuronas. sangre? Sí. ¿Qué otros tipos de células? ¿Qué otros tipos de células podemos encontrar, chicos y chicas? Aparte de células de la sangre. Montones, profe. Por eso sí, hay montones, entonces tienen montones para contarme. Células epiteliales, Células epiteliales, después, ¿qué otros tipos de células? óvulos, ¿Óvulos? Dentro de las células de la sangre, ¿son todas iguales o qué tipos encontramos? neumocitos, Neumocitos, Leucocitos. leucocitos, y otra vez dentro de los leucocitos, ¿son todos iguales o hay diferencias? y tienen sus diferencias también, profe. Ujú. Hay muchos tipos de leucocitos. ¿Qué tipos de leucocitos ustedes ya conocen? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. Sí. Entonces, cada tipo celular va a ser resultado de la expresión de un conjunto de genes determinados, mientras otros genes van a estar silenciados. Entonces, ese conjunto de genes que están en cada tipo celular, ese conjunto de genes que está permanentemente silenciado, es lo que conocemos como heterocromatina constitutiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un leucocito, en un linfocito, existen genes relacionados a células nerviosas, pero que no se expresan porque un linfocito no es una célula nerviosa. Esos genes van a estar expresándose en las células nerviosas y como esa célula nerviosa no es una célula nerviosa y no es un linfocito, va a mantener activos los genes asociados a lo que sería una célula nerviosa y silenciados a lo que sería un linfocito. Entonces, esa heterocromatina constitutiva es un área de ADN que está condensada dentro de la célula, donde hay genes que esa célula no necesita activar o expresar. ¿Por qué? Porque no le corresponde a su tipo celular. ¿Se entiende la idea, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Y por otro lado, ¿qué era la heterocromatina facultativa? ¿Qué habíamos dicho sobre la heterocromatina facultativa? Que se encuentra activado en ciertos momentos. Sí. Ahí vamos a encontrar dentro de esa zona de heterocromatina facultativa
vamos a encontrar genes que por ejemplo, la célula tiene que dividirse. Sí. También se caracteriza por su presencia de secuencias repetidas también, profe. Ujú. Algo así Secuen- como... bueno, secuencias repetidas vamos a encontrar en varias regiones de nuestro ADN. No solamente, o sea, no necesariamente en la heterocromatina facultativa. Lo importante de entender, o sea, lo importante de esta heterocromatina es que es una porción del ADN de una célula que se va a estar activando dependiendo de la situación en la que se encuentre la célula. Por ejemplo, si la célula necesita entrar en división celular o dividirse, hay genes relacionados al proceso de la división celular que se van a activar. Pero que una vez que la célula termine de dividirse, salga del proceso de división celular, esos genes se tienen que apagar. Entonces, esa cromatina donde está contenida esos genes se van a condensar de nuevo. Entonces, esas zonas donde tenemos esos genes que se van activando y luego se desactivan y luego se activan de vuelta, es lo que vamos a conocer como heterocromatina facultativa. Entonces, ¿se entiende la diferencia, chicos y chicas, entre estos tres tipos de heterocromatina? Sí, profe. Ahí las zonas de repetición, esas se pueden encontrar en varias regiones de nuestro ADN. No es, o sea, no es solamente exclusiva de esta heterocromatina facultativa. Lo importante es entender que son zonas que están inactivas de forma permanente, de forma facultativa es en algunos momentos se encuentra de forma, está inactiva esa porción de ADN y se activa, por ejemplo, cuando se tiene que iniciar la división celular. Y la heterocromatina sexual o corpúsculo de Barr está relacionada a la inactivación de uno de los cromosomas X de la mujer. Después, otra cuestión también importante es que entender que nuestro ADN sigue una determinada organización dentro del núcleo. O sea, nuestros 46 cromosomas dentro de nuestro núcleo no es que están distribuidos aleatoriamente, sino que se organizan en lo que conocemos como territorios cromosómicos. Y estos territorios cromosómicos van a estar separados por regiones que no cromatínicas, o sea, que no contienen ADN, en las que se van a encontrar enzimas y proteínas que van a intervenir en la expresión de nuestros genes. Entonces, por un lado, en un principio, se pensaba que estos territorios cromosómicos se organizaban como se ven aquí en la parte superior de la figura de nuestro modelo. Y se pensaba que los cromosomas más ricos en genes estaban en las regiones nucleares centrales y los cromosomas con menos genes estarían localizados hacia la zona de la membrana nuclear donde existe una menor actividad de la expresión génica. Entonces, en un principio se creía que los cromosomas con genes más activos se encontraban en estas zonas más centrales del núcleo y los cromosomas menos activos o con menos genes activos se encontraban hacia la zona de la membrana nuclear. Eso es lo que se pensó en un principio. Sin embargo, se pudo observar que otra vez dentro de cada territorio cromosómico existían canales
que atravesaban esos territorios. Entonces el modelo cambió a lo que observamos aquí abajo. Entonces tenemos nuestros territorios cromosómicos separados por zonas donde no hay cromosomas, pero sí hay proteínas que intervienen en la expresión de los genes, o maquinarias moleculares, enzimas y proteínas que intervienen en la expresión de nuestros genes. Y dentro, a través de cada territorio cromosómico, se encontraron esos espacios. Por lo tanto, la organización de nuestros cromosomas dentro de la célula por hoy es lo que vemos o lo que observamos esquematizado en esta parte de abajo de la figura. Entonces, nuestros genes se organizan o se distribuyen dentro de nuestros 46 cromosomas. Esos cromosomas se organizan en lo que llamamos territorios cromosómicos, y esos territorios cromosómicos están atravesados por porciones que no contienen cromatina, donde se encuentran las enzimas y proteínas que van a ser necesarias para la expresión de nuestros genes. Otra estructura también importante de nuestro núcleo, que vamos a ver que es importante en la división celular, es la lámina nuclear, que es un conjunto de proteínas que se encuentra en la zona que está en la cara de nuestra envoltura nuclear, que da hacia el interior del núcleo. Entonces, esta lámina nuclear está constituida por unas proteínas que se llaman láminas, que lo que hacen es formar una red de filamentos que sirve de soporte mecánico a nuestro núcleo. Y aparte de eso, también se une a las fibras de cromatina que están en la zona más periférica de nuestro núcleo. Esta lámina es importante, ya que estas proteínas que constituyen la lámina nuclear, o las proteínas lámina, cuando se fosforilan, se desensamblan y la envoltura nuclear desaparece, que vamos a ver que es uno de los procesos que ocurre o que es necesario que ocurra durante la división celular. Una vez que la división celular termina, estas proteínas láminas se desfosforilan, o sea, se fosforilan, se le agrega grupo fosfato y se desarman. Entonces eso hace que desaparezca la envoltura nuclear. Luego, cuando la división celular se encuentra terminando, se tiene que volver a formar la envoltura nuclear. Entonces, en ese caso, estas proteínas láminas se desfosforilan, o sea, se retiran los grupos fosfatos y vuelven a ensamblarse de nuevo para formar la envoltura nuclear. Entonces, eso vamos a ver que es un proceso importante durante la división celular o mitosis. Además de la envoltura nuclear, otra estructura importante dentro de nuestro núcleo son los poros nucleares. Y acá vemos la estructura del poro nuclear, que está constituida por varias proteínas. Tenemos entonces fibrillas citoplasmáticas, un anillo citoplasmático, tenemos este conjunto de proteínas que lo que hacen es unen esta porción citoplasmática a la porción nuclear. Tenemos acá el anillo nuclear, un transportador central y una cesta nuclear. Entonces, todo este conjunto de proteínas forman el complejo del poro nuclear. Y a través de este poro nuclear se produce el ingreso de proteínas o la salida de proteínas, el ingreso del citoplasma al núcleo o la salida del núcleo al citoplasma.
Y ese transporte a través del poro nuclear se lleva a cabo por un conjunto de proteínas. Entre ellas tenemos, primero vamos a tener este sistema RAN-GTP, RAN-GDP. Esta proteína RAN, esta sería la porción, en la parte de arriba sería la porción citoplasmática o la cara citoplasmática de nuestro poro nuclear. Y en esta cara citoplasmática, esta proteína RAM se une a GTP. Y con ayuda de esta proteína GAP, este GTP se va hidrolizando y se convierte en RAN-GDP. Entonces, esta proteína GAP va hidrolizando varias moléculas de GTP asociadas a esta proteína RAM. Entonces, al hacer eso, lo que hace es se produce una alta concentración en la cara citoplasmática de RAN-GDP. Entonces, ¿qué pasaba, chicos, cuando teníamos una sustancia que se acumulaba en alta concentración a un lado de una membrana? ¿Qué estimula eso? Eso sería un repaso de lo que sería la parte de transporte de membrana. ¿Qué pasa si yo tengo RAN-GDP de este lado citoplasmático en altas concentraciones? ¿Qué va a tender a ocurrir? ¿Qué pasaba cuando tenía acumulación de una sustancia a un lado una membrana en altas concentraciones y el otro lado teníamos bajas concentraciones de una sustancia? Tiene que pasar del otro lado para que ambos lados se mantengan igual. Sí. Entonces, para equilibrar las concentraciones, si acá tenemos alta concentración de RAN-GDP, entonces naturalmente RAN-GDP pasa a través del poro nuclear e ingresa al interior de la célula, del núcleo. Entonces, cuando esta alta concentración de RAN-GDP de este lado de la membrana nuclear produce la difusión a través del poro nuclear al interior del núcleo, y ese movimiento lo que va a hacer es todo lo que necesite ingresar al interior del núcleo va a ser empujado hacia el interior del núcleo a través del poro nuclear por el movimiento de este RAN-GDP. De forma parecida a lo que al ingreso de la glucosa dentro de las células epiteliales del intestino. ¿Cómo ingresaba la glucosa? De la luz del intestino delgado. Profe, ¿no era con el sodio, el gradiente de sodio? Sí, así mismo. Entonces, digamos que acá, de forma similar, se crea un gradiente de RAN-GDP. Se crea, o sea, acá se produce RAN-GDP en altas concentraciones para que a través de este gradiente de concentración de RAN-GDP se empuje al interior del núcleo aquello que necesita ingresar a través del poro del citoplasma al interior del núcleo a través del poro nuclear. Entonces, apenas ingresa RAN-GDP dentro del núcleo, existe otra proteína GEF que lo que hace es convertir este RAN-GDP en RAN-GTP. Entonces, de este lado de la membrana nuclear, en la cara del citoplasma, siempre se mantiene una alta concentración de RAN-GDP
mientras que en el interior del núcleo tenemos una alta concentración de RAN-GTP. Entonces, esa diferencia de concentración de una o de otra lo que hace es genera ese gradiente de concentración que va a generar movimiento de RAN-GDP al interior del núcleo y de RAN-GTP del interior del núcleo al exterior del citoplasma. Al exterior del núcleo en el citoplasma. Entonces, esa diferencia de gradiente de concentración lo que va a estar generando movimiento para que las sustancias o las proteínas que necesiten ingresar al núcleo puedan hacerlo aprovechando el gradiente de concentración de gran GDP, y las sustancias o proteínas que necesiten salir del núcleo lo hagan aprovechando el gradiente de concentración del RAN-GTP. ¿Se entiende, chicos y chicas? Es parecido a lo que ocurre con el sodio y la glucosa. Sí, profe. Homeostasis. O más que homeostasis, homeostasis es un término general para el equilibrio dentro del organismo. Aquí lo que estamos hablando más bien, lo que estamos tocando más bien es transporte de membrana, pero en este caso sería transporte a través de la membrana nuclear. Bueno, entonces, aparte de estas gradientes de concentración de RAN-GDP por un lado y RAN-GTP por otro lado, existen otros elementos o otros requerimientos para el transporte, ya sea al interior del núcleo o fuera del núcleo. Entonces, otras proteínas que intervienen son las que conocemos como para importar proteínas dentro del núcleo. Vamos a tener proteínas que conocemos como importinas. Entonces, estas importinas van a asociarse a proteínas que tienen que ser ingresadas al interior del núcleo, y esas proteínas contienen una señal NLS, que es una señal de localización en el núcleo. Entonces, cuando una proteína que se produce en el citoplasma contiene esta señal de localización nuclear, por las siglas en inglés, esto hace que esta proteína sea reconocida por una importina, se unan y gracias al gradiente de concentración de RAN-GDP, esta importina con la proteína que tiene que ser transportada al interior del núcleo ingresa a favor del gradiente de concentración de la molécula RAN-GDP. Una vez dentro, RAN-GDP se convierte inmediatamente en RAN-GTP, y aquí se libera la proteína que tiene que quedar en el interior del núcleo, y la importina sale de vuelta usando el gradiente de concentración del RAN-GTP al exterior del núcleo. Entonces, gracias a este gradiente de concentración tanto de RAN-GDP como de RAN-GTP, se usa esa energía para que las importinas asociadas a las proteínas que se sintetizan en el citoplasma con una señal de localización nuclear puedan ingresar al interior del núcleo, depositar la proteína correspondiente que tiene que quedar dentro del núcleo, y luego esta importina sale con ayuda del gradiente de concentración del gran GTP. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo ocurre
en el caso para exportar proteínas, o sea, para sacar proteínas del interior del núcleo al exterior, o sea, al citoplasma, tenemos nuevamente estas moléculas, estas proteínas que conocemos como esportinas, que van a unirse a la proteína que necesitan llevar al citoplasma, se unen y se asocian al gradiente de concentración de gran GTP y con ayuda de este gradiente de concentración salen al exterior a través del poro nuclear. Entonces aquí la proteína es liberada al citoplasma y esta esportina ingresa de vuelta al núcleo con ayuda del gradiente de concentración de RAN-GDP. Entonces, de esa forma, se mantiene o se mueve o se obtiene la fuerza y energía para poder ingresar proteínas, ya sea al interior, importar proteínas al interior del núcleo, o exportar proteínas del núcleo al citoplasma. Bueno, por último, vamos a revisar un poquito la estructura de nuestros cromosomas. Cada uno de nuestros cromosomas, de los 46 que presentamos, presentan un brazo corto que llamamos brazo P y un brazo largo que llamamos brazo Q. Entonces, esta nomenclatura viene del francés porque en francés pequeño es petit y dijeron, bueno, al brazo corto se le va a llamar P por pequeño, petit, y la siguiente letra del alfabeto es Q, entonces el otro brazo, el brazo largo, se va a llamar Q. Entonces el brazo corto de cada cromosoma conocemos como brazo P y el brazo largo como brazo Q. Cada cromosoma posee un centrómero y los extremos de los brazos conocemos como telómeros. En esa región de telómeros es una de las regiones donde encontramos secuencias repetidas de ADN. Entonces, nuestros cromosomas cuando están en interfase, o sea, cuando las células no se están dividiendo, están constituidos por este brazo corto, el centrómero, y un brazo largo o brazo Q. La célula o cada célula antes de dividirse, lo que hace es copia todo este brazo y obtenemos, durante la división celular, observamos a los cromosomas en esta conformación, que es una conformación en la cual tenemos esta sección llamamos cromátide y esta cromátide es o va a ser copiada para generar esta otra cromátide y van a estar unidas por el centrómero. Entonces, esta región es idéntica a esta región que se encuentra aquí. Entonces, estas son las estructuras o los cromosomas que observamos en la división celular, que en realidad es un cromosoma en interfase que mediante la replicación se copió enteramente y nos dio esta estructura que es un cromosoma con dos cromátides hermanas unidas por esta región que llamamos centrómero. Y vamos a ver que en la división celular, uno de los procesos es que vamos a tener la separación de estas cromátides hermanas. Y aquí lo importante entender es que este cromosoma que observamos en la división celular o la mitosis, esta porción es idéntica a esta porción. O sea, esta porción contiene los mismos genes que esta porción que se encuentra aquí.
Y eso hace que al separarse durante la división celular, cada célula hija reciba el mismo conjunto de genes en la proporción adecuada. Entonces, este sería nuestro cromosoma en interfase cuando la célula no se está dividiendo, cuando la célula tiene que entrar al proceso de división o mitosis. Antes de entrar, copia todo su material genético y nos obtenemos este cromosoma con 2 cromátides hermanas. Y vemos que para cada par de cromosomas, uno vamos a recibirlo del padre, otro vamos a recibirlo de la madre, y antes de cada división celular, cada cromosoma, tanto el que recibimos del padre como de la madre, se tiene que copiar enteramente para tener 2 cromátides hermanas que al momento de la división celular se van a dividir, se van a separar para que cada cromátide hermana pueda ir a una de las células hijas. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nuestro juego completo de cromosomas, de 46 cromosomas, es lo que conocemos como el número diploide de cromosomas de la especie humana. La mitad del juego de cromosomas, entonces, ¿cuánto sería? Haploide. La mitad, en números, ¿cuánto sería? Sí, sería el número haploide, pero en números, en los seres humanos, ¿cuál sería nuestro número haploide? 23. 23, profe. ¿Y en qué células encontramos ese número haploide? ¿En los óvulos y en los espermatozoides? Sí, así mismo. Los óvulos presentan 23 cromosomas y los espermatozoides también 23 cromosomas. Y al momento de la fecundación, ese número haploide de 23 cromosomas, al unirse el óvulo con el espermatozoide, restituyen el número diploide de la especie humana, que sería de 46 cromosomas. Después, aparte del número, la estructura de nuestros cromosomas, el número, el juego completo o la mitad del juego, que sería el número diploide o el número haploide, tenemos también la cuestión de que tenemos pares homólogos. Entonces, habíamos visto que, volviendo atrás, o aquí más adelante, nuestros 46 cromosomas se organizan en pares. Entonces, cada par es lo que nosotros conocemos como par homólogo de cromosomas. Entonces, en este par 1, el cromosoma 1 de la madre es exactamente igual al cromosoma 1 del padre y contiene los mismos juegos de genes o el mismo conjunto de genes. Entonces, a cada uno de estos pares de cromosomas, del 1 al 22, les conocemos como pares homólogos. Entonces, nosotros, en nuestro cariotipo humano, tenemos 23 pares de autosomas, que son los pares homólogos, y un par sexual, que en los varones va a ser XX y, en las mujeres va a ser XX y en los varones va a ser XY. Entonces, por eso las mujeres en la especie humana constituyen el sexo homogamético. ¿Por qué? Porque el par sexual son 2 cromosomas iguales. Y en los varones se los conoce como el sexo heterogamético, porque el par sexual está constituido por un cromosoma X y por un cromosoma Y, que como pueden ver en este cariotipo son diferentes en tamaño y también en los genes
que cada cromosoma va a poseer. Bueno, por último, nosotros podemos dividir a nuestros cromosomas según la posición que ocupe el centrómero. Podemos clasificarlos como metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Entonces, los cromosomas metacéntricos son aquellos que el centrómero está localizado en la región del centro. Entonces divide al cromosoma en dos brazos de longitudes similares. Por ejemplo, aquí podemos ver el cromosoma 1, el cromosoma 2 y el cromosoma 3. Son cromosomas que se caracterizan por presentar su centrómero en la región del centro. Entonces, los brazos de estos cromosomas son parecidos en longitud. En cambio, los submetacéntricos son cromosomas que su centrómero queda desplazado hacia un lado y nos da una diferencia entre brazo largo y brazo corto. Entonces, por ejemplo, el grupo B de cromosomas, que son los cromosomas 4 y 5 del cariotipo humano, vemos que a diferencia del cromosoma 1, que su centrómero se encuentra en el centro, podemos observar que el centrómero se encuentra un poco más desplazado hacia arriba. Entonces acá ya vemos una diferencia de longitud. Acá en la parte superior tenemos el brazo corto o brazo P, y en la parte inferior tenemos el brazo largo o brazo Q. Después tenemos los acrocéntricos, donde el centrómero se encuentra cerca de un extremo, haciendo que el brazo P sea muy, muy pequeño. En nuestro cariotipo, estos cromosomas son, por ejemplo, el 21 o el 22, que su centrómero se encuentra muy, muy al extremo. Entonces, en comparación con los cromosomas submetacéntricos, tenemos un brazo corto o brazo P bastante pequeño y un brazo largo mucho mayor en proporción al brazo pequeño. Por último, vamos a tener los cromosomas telocéntricos, que el centrómero se encuentra tan al extremo que hace que el brazo P sea casi inexistente o sea inexistente. En el cariotipo humano no encontramos ese tipo de cromosomas. En el cariotipo humano tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Los cromosomas telocéntricos, que el centrómero está casi en el extremo, que hace que el brazo P o brazo más pequeño sea casi inexistente o no exista. Estos tipos de cromosomas se encuentran en otras especies como los ratones. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro cariotipo humano. Vamos a encontrar cromosomas metacéntricos, que el centrómero se encuentra hacia el medio, viene en el medio, dándonos brazos cortos y brazos largos de la misma longitud. Vamos a tener cromosomas submetacéntricos, que serían los del grupo B, también los del grupo C. Estos cromosomas, su centrómero se encuentra desplazado hacia un lado, entonces observamos esa diferencia de brazo corto y brazo largo. Después tenemos los cromosomas acrocéntricos, que serían los del grupo D y los del grupo G, que tienen el centrómero mucho más al extremo, lo cual nos da un brazo corto bastante pequeño
y un brazo largo de gran tamaño. Entonces, para cerrar el contenido de la clase de hoy, yo les voy a dejar una actividad cortita y les voy a pedir que en este cariotipo humano ustedes elijan algún gen de interés y cuenten o señalen, describan brevemente ese gen, cuál es su función y indiquen dentro del cariotipo humano en qué parte se localiza. Y es importante saber que esa parte o ese lugar o localización donde se encuentra un gen es lo que conocemos como loci o locus, que es el lugar o el espacio físico que ocupa un gen dentro de nuestro cariotipo. Y vamos a ver que para cada gen pueden existir dos versiones distintas y a cada versión nosotros le conocemos como alelo. ¿Por qué? Porque vemos que para la gran mayoría de nuestros cromosomas nosotros tenemos dos pares o dos representantes, uno que heredamos de la madre, otro que heredamos del padre. Entonces, cada gen que nosotros tenemos va a estar en dos copias. ¿Por qué? Porque dentro del par, por ejemplo, dentro del par 1, tenemos el mismo conjunto de genes en este cromosoma y en este cromosoma. Entonces, para cada gen vamos a presentar dos copias. Y cada una de esas copias pueden ser exactamente iguales o pueden tener alguna variación. Entonces, a esa variación o esas versiones que podemos encontrar del mismo gen es lo que conocemos con el término de alelos. Entonces, lo que les voy a pedir para este contenido es que ustedes puedan encontrar algún gen de interés, indicar el locus o loci, o sea, sería el lugar o espacio físico que ocupa ese gen dentro de nuestro juego de cromosomas. Entonces ya les puse a disposición en la plataforma un archivo PowerPoint con esta figura. Entonces a partir de esta figura yo quiero que cada uno de ustedes elija algún gen de interés, el que sea, al que a ustedes les interese, describa brevemente para qué sirve ese gen o cómo funciona y indicar específicamente dentro del cariotipo dónde se encuentra ese gen. ¿Se entiende la tarea, chicos y chicas? Sí, profe. ¿Hasta cuándo se tienen que entregar eso, profe? Eso les voy a dar también tiempo hasta el jueves, porque tienen el cuestionario también abierto hasta el jueves. Entonces, para que, y creo que los parciales van hasta el martes de la semana que viene, entonces les doy tiempito hasta el jueves para que me puedan entregar el cuestionario de comunicación celular y esta tarea que es un poquito más corta. Perdón, profe, Gracias, profe. te escuché todo entrecortado. Hasta el jueves tenemos entonces. Sí, fíjense que les puse luego en la entrevista el límite de entrega en la plataforma. Eso es lo de hoy, ¿verdad, profe? Eso es lo de hoy. Y Jesús, voy a revisar tu nota. Bueno, profe. Dale, dale. Bueno, chicos, muchísimas gracias y fuerza con sus parciales. Gracias, profe. Dale, dale. Gracias, Nos profe. vemos. profe. Éxito con Anato. Igualmente, viejo.